6 leyendas panameñas, basada en la obra de Sergio González Ruiz. Hoy, el retorno. Ve usted ese viejo caserón en ruinas, con amplio portal y balcón de madera torneado a la antigua, con amplias ventanas con rejas, con puertas grandes de la iglesia, tejas enormes, negras y verdosas, por el musgo y la acción de la humedad y del tiempo, y con grandes ladrillos como los que había antes en la iglesia parroquial de Santa Librada? Pues bien, ese caserón vetusto, cuyas paredes desplomadas amenazan caerse cualquier día, guardan una bella historia de amor y de tragedia. Ha estado deshabitado por más de un siglo, porque todo el que ha intentado vivir en él ha tenido que abandonarlo al poco tiempo por los 1000 ruidos que ahí se escuchan, especialmente de noche. Sollozos, gemidos, lamentos, y a veces en las noches de luna, chasquido de besos, suspiros y dulces palabras apenas perceptibles. También se asegura que por mucho tiempo los que pasaban de noche por el camino real delante de la casa veían a veces entre los naranjos de las huertas 2 sombras blancas, como de seres humanos, que de pronto desaparecían en la oscuridad. Y se asegura que eran las ánimas de antiguos dueños de la casa, 2 infortunados amantes, cuya extraña historia de amor y devoción se conserva en las tradiciones de los descendientes de su único hijo, fruto de sus románticos amores, que quedó recién nacido al morir sus padres y que fue criado por una tía hermana de su madre, con guantes en la mano. Aquí en las tablas todos han oído hablar de los aparatos que se oían y salían en la vieja casona, pero pocos son los que saben historia de lo que allí pasó hace más de 100 años, porque con el tiempo la gente va olvidando, los viejos se mueren y con ella las tradiciones, las leyendas y muchas historias ciertas que si no se escriben se pierden al fin y al cabo. Nazario de la Roca y Lorenza de Agreda, 2 jóvenes de las familias más acomodadas de la comarca, acababan de contraer matrimonio y se habían ido a vivir a una hermosa casa que la familia del novio había especialmente construido para ellos en una finca o huerto cerca del pueblo, antes de llegar a la Cerrezuela, en el camino real de las tablas a Guararé. Allí pasaron la luna de miel entre los naranjos y marañones de la huerta, el cuerpo envuelto en los sutiles olores de los azhares y flores de marañón y el alma ebria de las delicias del amor satisfecho. Tendidos a la sombra de los naranjos, de los harinos o de los higuitos, se pasaban horas y horas, los cuerpos entrelazados, unidos los labios, entregados a la sublime pasión del amor. Eran felices, y los primeros días ni la más leve sombra enturbió por un instante siquiera el hermoso idilio de su nueva vida de enamorados esposos. Pero después de unas semanas, Lorenza comenzó a notar algo como una mal disimulada tristeza en el semblante de su amado. Ella sentía que algo, en lo más recóndito de su mente, preocupaba a su marido desde hace días, en que por primera vez se separaron, aunque solo por breves horas, después de su matrimonio. Nazario le había dicho que tenía que ir a Guararé, asuntos de negocio. Se había ido después del almuerzo en su hermoso caballo alazán, famoso en la región por sus términos, por lo veloz y por lo fuerte, o resistente, y no había regresado sino a prima noche, a paso trote, como si viniera de un viajar largo, y como cansado y poco comunicativo. Ella había notado el cambio y lo había acosado a preguntas. ¿Estaba enfermo? ¿Había salido mal en el negocio? ¿Qué era lo que le pasaba? Estaba tan cambiado, tan callado, tan sombrío. Él le había contestado con evasivas, con excusas, un poco vagas e incoherentes, pero al fin le había dado alguna explicación más o menos satisfactoria sobre las dificultades en el embarque de la carga en las canoas, que entonces hacían en el cabotaje del puerto de Guararé a Panamá. Se le olvidaba algo. Había dicho, ya seguro de sí mismo, había tenido que ir con un amigo a ver un ganado, a la Albina Grande, y naturalmente esto había contribuido también a la demora. Mientras ella le calentaba la comida, él había reaccionado y había cambiado de humor, se había vuelto jovial otra vez, la había piropeado, la había abrazado y besado, y le había disipado así los vagos temores de que algo grave le hubiese pasado. Pero al día siguiente, todos los días desde entonces, en ciertos momentos notaba ella que Nazario volvía a su mutismo, a su distracción, como si estuviera pensando lejos, y lo notaba sombrío, triste y desdichado.
Un día, mientras pasaba la hora de la siesta en una amplia hamaca, a la sombra de los árboles, se atrevió ella a preguntarle de nuevo qué era lo que le pasaba. Él estuvo un momento indeciso entre si le decía o no la terrible verdad, pero al fin optó por no decirla. Le dijo, que se sentía un poco agotado y que como había vuelto a sus quehaceres después de tantos días sin hacer nada más que amarla y gozar de las delicias de la luna de miel, tal vez resentía demasiado ahora en el trabajo, que antes hacía sin fatigarse y se cansaba fácilmente y cambiaba de humor. Sin embargo, antes de terminar la siesta, cuando ya llegaba la hora de partir para el campo a encerrar o dar vuelta a la hacienda y a otros quehaceres, tomando en los brazos a su joven esposa y mirándola fijamente a los ojos, casi con ansiedad le dijo: Lorenza, yo te amo más que a mi vida. Me aterra pensar que algún día tengamos que separarnos. Lorenza, si por desgracia yo muriera y volviera a buscarte, ¿te irías conmigo? Había tanta emoción en sus palabras, tanta dulzura y tanta angustia a un tiempo mismo, y le brillaban de un modo tan extraño sus grandes ojos negros, que la joven, mirándolo así, sentía a la vez ternura y miedo. Comenzó a temblar y las lágrimas se asomaron a sus ojos, asombrosamente dulces y bellos. Nazario, por favor, dime, ¿qué te pasa? Que me asustas. Dios mío, ¿qué es lo que pasa?, exclamó al fin Lorenza, con la voz medio ahogada por el llanto. El joven comprendió el daño que le hacía a su amada y, sobreponiéndose a su emoción, la abrazó tiernamente, le dijo al oído dulces palabras, le aseguró que no pasaba nada grave, que solo le preguntaba eso por curiosidad tal vez, o porque era tan grande su amor que su deseo de tenerla siempre junto a sí iba hasta más allá de la vida. Esa noche, cuando la pálida faz de la luna comenzaba a asomar tras los montes hacia el oriente, sentados en un banco enfrente de la casa, recostados a las barandillas de madera labrada que se acostumbraba entonces en los balcones y portales de las que quedan aún señaladas en el viejo caserón, estaban los jóvenes esposos gozando de la brisa de la noche, de la luna, del amor. Lorenza sujetaba contra su pecho la noble cabeza de su amado, mientras acariciaba con sus finos dedos marfileños de niña bien criada. Había estado en silencio un buen rato, como sumidos en un dulce sueño, cuando súbitamente Nazario rompió el silencio y dijo, con voz suave y sin mucho énfasis: ¿Cuánto tiempo dura esta dicha, esta felicidad que nos da nuestro amor, Lorenza? Eternamente, mi vida, fue la respuesta de la esposa, acompañada de un suave beso en la frente de su amado. Durará por siempre, añadió, y lo besó en los labios. Pasó otro rato de silencio y de caricia. Luego Nazario se incorporó un poco y, con una dulce expresión de tristeza en el semblante, exclamó, como hablando consigo mismo: si fuera posible vivir eternamente, si no tuviéramos que morir, qué terrible es pensar en la muerte cuando se es tan feliz. No hables así, que me asustas, le respondió Lorenza. Pensamos en que viviremos mucho tiempo y que nuestro amor será eterno. ¿Eterno?, hizo eco la voz de Nazario en tono reflexivo. Es verdad, la religión nos enseña que después de esta corta vida terrena viene la verdadera, la eterna vida en el cielo. Dime, Lorenza, si yo muero primero y vengo a buscarte, ¿qué harías tú? ¿Qué crees que yo haría, Nazario? Amándote como te amo, irme contigo, desde luego, al fin del mundo, a la gloria, al purgatorio, a donde sea. Pero hacemos mal en pensar en estas cosas que solo Dios sabe y solo Él dispone. Ven, amor mío, bésame. Seamos felices y no pensemos más en cosas tristes, cuando la vida nos sonríe y el amor nos llama. Pasaron los días y los meses en sucesión rápida, y a su debido tiempo la joven esposa se convirtió en madre de un precioso niño que vino a alegrar el nuevo hogar como una bendición del cielo. Lorenza estaba encantada, a pesar de los sufrimientos y penalidades de un difícil alumbramiento, con su nuevo estado. Era ya madre, lo más noble y sublime en la vida de una mujer, y por ello se sentía feliz, pero estaba tan débil por la pérdida de sangre y la prolongada labor. Nazario, que había estado cada día más taciturno y en los últimos meses se olvidó ahora de sus penas y volvió a ser alegre y jovial como antes. Estaba loco de contento por el advenimiento de su primogénito, al que bautizaron con el nombre de Nazario, su propio nombre. Mimaba por igual al tierno infante y a la bella y noble valiente mujercita que lo había hecho tan feliz. Pero su alegría duró tan poco tiempo. Pronto los síntomas del mal que le minaban las entrañas
se recrudecieron y dio cuenta de que la profecía que meses atrás que le había hecho el médico de Guararé, el más famoso de la región, iba a cumplirse. Comprendió que su fin estaba próximo. Y aún a pesar del esfuerzo, una expresión de melancolía volvió a reflejarse en sus ojos negros y grandes. Aquella mañana Lorenza amaneció más débil que nunca. Se sentía una languidez, un desfallecimiento tan grande en el cuerpo y en el fondo del alma una tristeza inefable. Su hermana, que había venido a acompañarla en el evento del parto, vino muy temprano a traerle el desayuno y al verle el semblante tan descompuesto le preguntó qué le pasaba. No sé, le respondió Lorenza, pero me siento tan débil y los entuertos son tan terribles. No puedo moverme de los dolores que siento. La tocó la hermana y le sintió la frente caliente y las manos y los pies fríos. Disimuló su alarma, pero fue corriendo a ver al médico del pueblo, quien le mandó a darle a la enferma un té de hierbabuena, una bebida de toronjil, y le pusieron debajo de la cama una cabeza de vaca para quitarle los entuertos, y que le cepillaran los pies y manos hasta que se le calentara. Haciéndole estos tratamientos estaba la hermana cuando le preguntó a Lorenza que por qué su esposo no había venido a verla, como acostumbraba hacerlo todas las mañanas. Ah, me había olvidado decirte, le contestó la interpelada, que Nazario tuvo que salir muy temprano y me pidió que te lo dijera, pues no quiso despertar. Tuvo que ir a Los Santos a arreglar unos asuntos. Lorenza trató de creer lo que decía su hermana, pero había notado algo extraño en su fisonomía, en su voz y su comportamiento. En todo ella, que sin quererlo sintió algo así como un vago pensamiento de desgracia. Todo el resto del día pasó aparentemente tranquila, pero una sensación de sobresalto y de amargura llenaba su corazón, de tal suerte que ni siquiera se preocupaba de sus propias penas corporales. Al llegar la tarde sentía una sed horrible. Su hermana le daba jarros tras jarros de agua de la tinaja, en la que previamente se había colocado un pedazo de azufre para evitar el paso. Empezó a oír rumores de voces discretas, provenientes de algún sitio remoto de la casona. Sentía en las sienes el martilleo de las arterias, sudaba profundamente. Pensó en el marido que tardaba en volver y sintió una gran ansiedad. De pronto, como un aluvión, cayeron sobre ellas los más negros pensamientos que en vano trató de alejar de su mente. A Nazario le ha pasado algo, exclamó al fin, dirigiéndose a su hermana, que ya no se separaba de su cama. ¿Dónde está Nazario? No ha venido. ¿Por qué no ha venido? ¿Qué le ha pasado? Trató de levantarse, pero no pudo. Su hermana, nerviosa, compungida, la contuvo en sus inútiles esfuerzos, la tranquilizó lo mejor que pudo, con razones y dándole seguridades de que no había ninguna novedad. Le dio una medicina para tranquilizarla y al fin quedó dormida Lorenza, libre de preocupaciones. A la medianoche, un gran ruido turbó sus sueños. Estaba soñando y despertó en el instante en que, acostada boca abajo sobre una corriente de agua fresca y cristalina, bebía grandes sorbos el agua deliciosa. Estaba con la boca seca, con una sed espantosa. Soplaba un viento huracanado, llovía torrencialmente y se oía el crujido de las ramas de los árboles que se quebraban por la fuerza del viento y caían con un sordo ruido o un golpe seco contra el suelo. Lorenza encendió una vela de cera negra que tenía ahí cerca de la cama y se estremeció de frío y de temor cuando la luz llenó el amplio aposento en donde ella dormía con su hijito y con su hermana. Allá a su lado estaba el nene en su cuna, tranquilo, indiferente, profundamente dormido. Hijo adorado. Más allá, su hermana, vestida, descansaba, acostada a través de una cama. En medio del ruido de la lluvia y del viento, Lorenza creyó oír rumores de voces y luego algo como llantos femeninos, bien muy lejos, en voz muy baja. Una ola de frío le subió de los pies a la cabeza. Se puso a temblar. El viento silbaba afuera. Una ráfaga vino rugiendo a estrellarse contra la casa. Se abrió de pronto violentamente una ventana y se apagó la luz. Lorenza dio un grito de horror, saltó de la cama y, tomando al niño entre los brazos, lo apretó contra su corazón, como para protegerlo de algún enemigo invisible. Madre e hijo comenzaron a llorar desesperadamente, mientras la hermana de Lorenza, súbitamente despertada por el grito de esta, en vano trataba de sosegarla. Al fin, después de encender de nuevo la luz y de ayudar a Lorenza, que no había podido mantenerse en pie y estaba sentada en el suelo con el niño en los brazos, al volver a su cama, pudo al fin acostarle y colocar al niño en su cuna. Lorenza sentía que el mundo le daba vueltas
y que sus sienes querían estallar, que el corazón quería salirle del pecho. Luego se fue serenando poco a poco y pudo al fin hablarle a su hermana de esta manera. Hermanita, tengo miedo. Ven, acércate a mí. No tengas miedo, hermana mía, que es solo una tormenta. Respondiéndole la hermana, tranquilízate, duerme. Y ese llanto otra vez. ¿Y Nazario? No me lo ocultes más, por favor. A Nazario le ha pasado algo. Luego se quedó mirando fijamente un rincón del aposento, sonriente con la felicidad esbozante poco a poco en su faz descompuesta por la fiebre y el temor. De pronto exclamó, haciendo un esfuerzo por sentarse en la cama, Nazario, mi amor, mi vida, ¿dónde has estado todo el día? ¿Qué ha pasado? Ven, mi querido, ven, he estado todo el día esperando, tenía miedo, negros pensamientos, pero gracias Dios mío, estás sano y salvo. La hermana pálida como una muerte estaba allí cerca, esperando ansiosamente una oportunidad para interrumpir el fantástico monólogo. Ella no veía nada en el cuarto, su hermana estaba evidentemente delirando. Lorenza, Lorenza, le dijo al fin tratando de atraer la atención de su hermana, pero ésta seguía mirando fijamente el rincón como si no oyera nada. Tu esposo Lorenzo no ha regresado todavía, dijo al fin la hermana. Tú estás enferma, querida, estás asustada, tranquilízate, duerme. Con las manos le acariciaba la frente y trataba de bajarle con suavidad la cabeza para que descansara sobre la almohada. Pero Lorenza insistía. ¿Por qué no vienes a besarme, Nazario? ¿Por qué no besas a tu hijito? ¿Por qué estás siempre tan triste, tan sombrío? Su voz y su tono eran implorantes. Se quedó un momento atenta, como escuchando, y luego dijo, ya un tono más natural y casi de resignación. Sí, amor mío, perdóname, comprendo. Me había olvidado. Yo te lo prometí, lo recuerdo muy bien. Me iré contigo. Estás delirando, hermanita, la interrumpió su hermana. Voy a buscar al médico enseguida. No es delirio, hermana. Nazario ha muerto y ha vuelto a buscarme, me respondió Lorenzo. De nuevo se oyó ahora más distinto el llanto, en algún lugar distante. El viento seguía azotando las ventanas. Crujió una rama de un árbol afuera y cayó con gran estrépito. Volvió a despertar y el niño rompió a llorar de nuevo desesperadamente. Lorenza decía palabras incoherentes y respiraba con dificultad. Su hermana, llorando desconsolada, salió de la alcoba en busca de ayuda. Ahora que estaba abierta la puerta se oía bien claro el llanto y el otro extremo de la casona y los murmullos de rezo de las damas enlutadas que vinieron luego. Poco después, apresuradamente en auxilio de la pobre Lorenza de Agreda. Poco después el infante dejó de llorar y de pronto se hundió de nuevo en el vacío, sueño de los niños. Al día siguiente la gente de las tablas asistió al entierro de los dos infortunados amantes, cuyas sombras aún suelen aparecer de tarde en tarde entre los viejos árboles de la huerta en donde vivieron su amoroso idilio hace ya más de un siglo. El niño Nazario fue recogido por su tía y más tarde fue tronco de una familia que aún existe y no lleva trazas de desaparecer. Si te gustó esta leyenda, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y te esperamos en otra leyenda panameña. Estudios Fel.